Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que, ay Dios mío, ha estado haciendo temblar las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y una reacción que ha causado furor. Así es, mis chiquis. El título lo dice todo, Can Yaman enamora a Demet. Reacción única que causa furor. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Pues todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Agárrense fuerte. Pero antes de que sigamos y como ya es tradición, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son lo máximo. Ahora sí vamos al lío. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que ha fascinado al público desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era palpable, atravesaba la pantalla. Y claro, los rumores de romance fuera del set no tardaron en aparecer. Era inevitable con esas miradas, esos roces, esa complicidad que solo dos personas enamoradas pueden tener, o al menos, fingir a la perfección. Pero, ¿realmente estaban fingiendo? Esa es la pregunta del millón que nos hemos hecho durante años. Durante mucho tiempo, ambos negaron tener una relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Demet, con esa sonrisa que derrite hasta el hielo, siempre respondía con evasivas y halagos hacia Can como profesional. Can, con su carisma arrollador, seguía la misma línea, resaltando la gran amistad y el respeto mutuo. Pero, ¿quién les creía? Casi nadie. La gente quería verlos juntos, enamorados, felices, como esos personajes que interpretaban en la pantalla. La presión era inmensa, imagínense. Sin embargo, la llama de la esperanza para muchos fans nunca se apagó. A pesar de que ambos siguieron con sus vidas, tuvieron otras relaciones y proyectos, la sombra de Can Dem siempre estuvo presente. Cada vez que se les mencionaba en una entrevista, cada vez que coincidían en algún evento, las redes sociales explotaban con teorías y especulaciones. Can Dem es real, gritaban algunos. Están destinados a estar juntos, afirmaban otros. Era una locura colectiva. Y seamos honestos, una locura que a muchos nos encantaba. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto. Recientemente Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en un evento. No voy a entrar en detalles sobre el evento en sí para no desviarnos del tema central, pero les puedo adelantar que era un evento de alto perfil, con muchas celebridades y medios de comunicación presentes. Un evento donde la elegancia y el glamour eran la norma, y donde cualquier pequeño detalle podía convertirse en noticia. Y vaya que se convirtió en noticia, porque lo importante es que ambos estaban presentes. Y ahí fue donde ocurrió la magia, o mejor dicho, la posible magia. Según los presentes, Can Yaman se acercó a Demet y, digamos, le dedicó unas palabras que muchos interpretaron como un intento de reconquistar su corazón. Sí, lo que oyen. Al parecer, Can le dijo algo a Demet que la dejó sin palabras. Imagínense la escena. La música suave de fondo, las luces tenues, la gente charlando y riendo, y de repente Can Yaman, el galán turco por excelencia, se acerca a Demet Özdemir, la actriz más querida del país, y le susurra algo al oído. Dramático, romántico y absolutamente irresistible. Aquí es donde entra la famosa reacción única que causa furor. La cara de Demet, mis amores, era un poema. No era una cara de disgusto, ni de indiferencia, ni mucho menos de rechazo. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y, podríamos atrevernos a decir, ilusión. Era como si por un momento Demet hubiera vuelto a ser Sanem, su personaje en Erkenci Kuş, y Can hubiera vuelto a ser Can, el fotógrafo aventurero y apasionado. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos los recuerdos de su romance hubieran regresado a su mente. Las fotos y vídeos que circulan del momento muestran a Demet con los ojos brillando, una leve sonrisa y, lo más importante, un rubor en las mejillas. Un rubor. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Demet Özdemir ruborizarse en público? Prácticamente nunca. Demet siempre se ha caracterizado por su seguridad, su aplomo y su capacidad para manejar cualquier situación con gracia y elegancia.
Verla ruborizarse era algo inusual, algo que demostraba que las palabras de Khan la habían afectado profundamente. Esta reacción, obviamente, desató una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Será que Can Yaman realmente está intentando volver con Demet? ¿Será que Demet todavía siente algo por Can? ¿Será que Kandem está a punto de resurgir de sus cenizas? Las preguntas no paraban de surgir. Los hashtags #Kandem Reunion, #Can Yaman Loves Demet y #Demet Ozdemir Reacción se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente estaba obsesionada con esta historia y con razón. Algunos fans más optimistas ya están preparando el champán y los fuegos artificiales, mientras que otros se mantienen cautelosos, recordando que ambos han tenido relaciones serias en el pasado y que la vida no es una telenovela. Pero hey, soñar es gratis, ¿no? Y en estos tiempos de incertidumbre y caos, un poco de ilusión nunca viene mal. Ahora analicemos un poco más a fondo esta situación. Can Yaman, después de su éxito en Erkencicus, se convirtió en una estrella internacional. Trabajó en Italia, España y otros países, consolidando su carrera como actor. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo catapultaron a la fama mundial. Se convirtió en un ícono de estilo y un símbolo sexual. Las marcas lo buscaban para protagonizar campañas publicitarias y las revistas querían tenerlo en sus portadas. Pero su vida personal también ha estado bajo el escrutinio público, con diferentes romances y controversias. Demet Ozdemir, por su parte, también ha seguido brillando. Protagonizó varias series exitosas y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento actoral, su belleza natural y su personalidad encantadora la han convertido en una de las figuras más influyentes del país. Al igual que Can, ha trabajado con importantes marcas y ha sido portada de numerosas revistas. Además, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Se divorciaron hace poco tiempo. Es precisamente este divorcio lo que ha alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro entre Can y Demet. Muchos creen que Can Yaman aprovechó la oportunidad de la soltería de Demet para acercarse a ella y tratar de reavivar la llama de su amor. Otros creen que Demet, después de su divorcio, está buscando un nuevo comienzo y que Can podría ser ese nuevo comienzo. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que Can Yaman y Demet Ozdemir tienen una segunda oportunidad? ¿Creen que la reacción de Demet es una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿O creen que todo es una simple coincidencia y que ambos solo son buenos amigos? ¿Creen que la presión mediática y las expectativas de los fans podrían arruinar cualquier posibilidad de reconciliación? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Pero volviendo al tema principal, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué le dijo Can Yaman a Demet Ozdemir para provocar esa reacción? Lamentablemente no tenemos una respuesta concreta. Nadie sabe exactamente qué palabras salieron de la boca de Can, pero sí sabemos que fueron lo suficientemente impactantes como para dejar a Demet completamente desarmada. El misterio es parte del encanto de esta historia. Algunos medios de comunicación turcos han especulado que Can Yaman le confesó a Demet que nunca la olvidó y que siempre se arrepintió de no haber luchado por su amor. Otros sugieren que le propuso trabajar juntos en un nuevo proyecto, aprovechando la química que tienen en pantalla. Imagínense una nueva serie protagonizada por Can y Demet. Sería un éxito asegurado. Y otros, más atrevidos, incluso hablan de una propuesta de matrimonio. ¡Ay, Dios mío! Eso sería el fin del mundo. El Internet explotaría. Sea lo que sea que le haya dicho Can a Demet, lo cierto es que logró captar su atención y sembrar una duda en su corazón. La reacción de Demet es una prueba de que todavía hay algo entre ellos, aunque sea una chispa latente que necesita ser reavivada. Una chispa que con el viento adecuado podría convertirse en una llama abrasadora. Pero no todo es color de rosa. También hay que ser realistas y considerar los obstáculos que podrían impedir un reencuentro entre Can y Demet. Ambos tienen carreras exitosas y vidas personales complicadas. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser demasiado para ellos. Vivir bajo el microscopio de la fama no es fácil. También hay que tener en cuenta que Demet acaba de salir de un divorcio y podría no estar lista para empezar una nueva relación.
Necesita tiempo para sanar, para reflexionar y para decidir qué quiere hacer con su vida. Y Can Yaman, a pesar de ser un galán irresistible, tiene fama de ser un poco complicado. Sus romances anteriores han estado llenos de drama y controversia. En definitiva, el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un final feliz o si quedará como un recuerdo de una época dorada de la televisión turca. Un final feliz que todos anhelamos, pero que quizás nunca llegue. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos especulando, soñando y apoyando a nuestros ídolos. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y la historia de Can y Demet, sin duda, es una de las más apasionantes y comentadas de los últimos tiempos. Una historia que nos hace creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en el poder del destino. Así que, mis chiquis, ahí lo tienen. Can Yaman, al parecer, intentó enamorar a Demet y provocó una reacción que ha causado furor en las redes sociales. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Están tan emocionados como yo? Espero que sí. Este chismecito me tiene viviendo. En resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, su relación en Erkencikus, los rumores de romance, el evento donde coincidieron, la reacción de Demet, las especulaciones en las redes sociales y los posibles obstáculos para un reencuentro. Un resumen express pero completo. Y lleno de drama y emoción. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, quiero pedirles un favor, déjenme sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Candem tiene futuro? Los leo a todos. Prometido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao. Y recuerden, el chismecito es el alma de la vida.